¿Cuántas veces has escuchado hablar de biodiversidad? ¿En la televisión, en los periódicos o en la escuela? ¿Sabes qué significa? ¿Hace cuánto nació este término? La ciencia también tiene su historia, y el estudio de cómo se llega a conocer lo que sabemos se le llama epistemología. Actualmente, hablar de biodiversidad puede significar a la vez muchas cosas. Pero devolvámonos en el tiempo y miremos cómo nace esta idea. En la antigua Grecia existían dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Para Platón, lo importante era lo que no cambiaba, y eso es lo que debemos estudiar. Aristóteles, por otra parte, observaba el cambio y estudiaba los organismos, y creía que todo proceso tiene una finalidad. A esto le llamó teleología. Muchos años después, en el siglo XVIII, la misma época cuando comenzaba la independencia de Colombia, o cuando había terminado la Revolución Francesa, el estudio de la naturaleza estaba basado en ver todo como si funcionara como una máquina. También se quería conocer cómo cambiaba la forma. Por eso existían dos escuelas: los preformistas, que creían que la forma estaba en la semilla, y los epigenetistas, que decían que cambiaba según el ambiente. Para este punto de la historia, es importante recordar que las especies eran fijas, y no habían cambiado desde la creación. También para esta época, un francés, Jean-Baptiste de Lamarck, sí pensaba que las cosas no eran estáticas o quietas, sino que cambiaban, y él propone la idea del plan de la naturaleza. Él decía que los organismos cambian. ¿Evolución? Posteriormente Darwin, un inglés, quien viajó por Sudamérica en el Beagle, propone la teoría de la evolución y dice que las poblaciones sí cambian, y este cambio es el más importante, porque les permite competir, y esa competencia genera especies. Pero en el siglo XVIII no solo había cambiado el pensamiento de los científicos, también el mundo, porque cada día se conocía un poco más, y la cantidad de especies vegetales y animales aumentaban. Por ejemplo, en 1800 se conocían solo 10.000 plantas, en 1833 cerca de 50.000, y actualmente más de 1.000.000. Sin embargo, las especies también pueden desaparecer, y solo hasta hace poco tiempo se entendió esto. La primera especie que desapareció, que el hombre conoció que se extinguió, fue el toro salvaje, en 1627. Luego, en 1680, el dodo. Las extinciones ocurren de forma natural, pero pueden ser aceleradas por el hombre. La extinción es un problema ambiental. Ella cambia y destruye los ecosistemas. Sin embargo, para evitar esto, nace la biología de la conservación, disciplina que busca minimizar el riesgo de extinción y proteger la naturaleza. Pero ¿cómo nace el concepto de biodiversidad? Imagínense, en 1980, no hace mucho, 3 científicos, Lovejoy, Norris y McCandless, realizaron varios estudios sobre la naturaleza y la importancia de las formas de vida en los ecosistemas. Después, la palabra biodiversidad la utiliza Walter Rose para explicar la diversidad de la vida en 1985, y después es utilizada por Edward Wilson en un libro que lleva el mismo nombre, Biodiversidad. Actualmente, el concepto habla de muchas cosas a la vez. Por ejemplo, la diversidad genética, la cantidad de especies y la diferencia entre ecosistemas. También se relaciona con la producción de aire, agua, recursos naturales, medicina e industria. Pero ¿cómo se puede contar la biodiversidad? ¿Cuánta biodiversidad hay en un lugar? Para conocer esto, necesitamos saber y hablar de especies. Una especie se refiere a un conjunto de organismos que se parecen entre sí, o a organismos que se pueden reproducir.
O también podemos hablar de organismos que comparten información genética. Como vemos, hay muchas formas de decir que es una especie. Por lo tanto, muchas formas de contar cuánta biodiversidad hay. ¿Acaso es esto un problema? Una araña, como la de la celestía, fueron a llamar a un camarada. 3 elefantes se balanceaban sobre la de una araña, como la de la De todas maneras, saber qué es una especie nos ayuda a contar cuánta biodiversidad hay y en dónde está ubicada. Sin embargo, el problema actual es que no sabemos, y si no se sabe lo que se tiene, ¿cómo se va a cuidar? ¿Tú sabes qué hay en tu región? ¿Qué animales endémicos hay? ¿Cuáles son las plantas más representativas de tu zona? ¿Lo sabes? ¡Oh! Para terminar, se puede decir que la historia de la biología y por ende de la biodiversidad se divide en 3 grandes épocas. La primera, desde los griegos hasta el siglo XVIII, se basa en la observación y en nombrar lo que existía en la naturaleza. ¡Ay, qué interesante, Marge! La segunda época nace con el descubrimiento de la célula y después con el ADN. En esto se piensa que la vida se puede controlar. Nace, por ejemplo, la ingeniería genética. Se dice que la biología es una aplicación de la física o la química. ¿Lo crees así? ¡Ay, caramba! Por último, está la etapa sistémica. Se reconocen las relaciones que existen entre todos los organismos. Nosotros mismos hacemos parte de la naturaleza, por lo tanto dependemos de ella. Por ejemplo, en esta época nace la teoría Gaia de Lynn Margulis, que explica que la Tierra es un superorganismo, o también la red epigenética, que nos explica cómo cambian los organismos dependiendo del ambiente. En conclusión, la vida cambia, no es estática, todo se relaciona, la vida es creativa, y es a esta creatividad lo que se le llama biodiversidad. Cuando te nombren la palabra biodiversidad, piensa más allá que solo especies, hay mucho más en esto. Ahora sí, puedes explicarme por qué Colombia es un país mega diverso, por qué dependemos de la biodiversidad, por qué nuestro alimento, la industria, la cultura depende de ella. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tú solo es una oración, es un canto de la vida. Tú solo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Cantando, cantando yo viviré.